Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Harold Huancas. En esta ocasión les quiero hablar respecto de Velasco, el Velascato y especialmente del velasquismo. Pues bien, empecemos en primer lugar por el personaje en cuestión, quien es uno de los personajes más importantes de la historia política de la República Peruana. Pues bien, Juan Francisco Velasco Alvarado nació en Castilla, Piura, el 16 de junio de 1910 y muere el 24 de diciembre de 1977. Es decir, él fallece 2 años después de haber sido depuesto por Francisco Morales Bermúdez en un golpe denominado o conocido como el Tacnazo, por haber sido efectuado allá en Tacna, ¿no? Los padres de Velasco fueron Juan Manuel Velasco Gallo y doña Clara Luz Alvarado Ceballos. Velasco en el aspecto profesional o académico llegó a la jerarquía de general. Narra la historia que él se trasladó de Piura a Lima en el barco imperial, cuyo barco era de nacionalidad chilena. Asimismo narran, en realidad lo cuenta él, que una vez en Lima terminó de soldado raso y no de oficial. ¿Y por qué terminó de soldado raso y no de oficial? Pues se cuenta anecdóticamente que formó en la fila equivocada, es decir, formó en la fila para dar el examen en la que era para soldados rasos y no para oficiales. Pero en definitiva terminó en la escuela de Chorrillos, aunque no como oficial sino como soldado raso. Sin embargo, un año después postula y es admitido esta vez ya como oficial en la Escuela Militar de Chorrillos. Asimismo, se detalla que de 20 vacantes que había, él ocupó el puesto 18. Asimismo, se narra en la historia, perteneció a la clase baja y por eso hay un breve relato que el mismo Velasco hizo allá en el año 1970 cuando volvió a Castilla. Y dijo así: yo he corrido por estas pampas, he jugado pelota con vejiga de carnero, aquí pasé una infancia pobre, dura, pero digna. Asimismo Velasco se quitó la gorra y dijo en silencio: aquí nací yo. Igualmente comentó: éramos 11 hermanos, mi padre era empleado público, pero mi madre nos tenía bien pijes. Pijes quiere decir bonitos, bien arreglados, elegantes, ¿no? Limpios. Y además agregó Velasco, y cuando a veces no había para el llantar, llantar quiere decir comer, no alimentarse, mi padre no le pedía ayuda a nadie, ni a su familia. Nunca tuve libros de estudio y cuando mi madre no se daba abasto para surcirnos las medias, teníamos que metérnoslas en el zapato para que no se nos viera los talones rotos. Bien, ese es algo de la biografía de Velasco, contada por él mismo, es decir, en realidad eso lo contó en el 70, quiere decir que está un poco moldeando la coyuntura, ¿no? Bien, ahora hablemos del Velascato. El Velascato cronológicamente se sitúa en el año desde el año 1968 a 1975. Pero antes de que se dé el Velascato, hablemos un poco del escándalo de la página 11, página que habría estado en la indigna acta de Talara, como la denominaron los golpistas en el 3 de octubre de 1968, al tomarse
el palacio. Bien, el acta de Talara y la página 11 pues en realidad no son relevantes, sino más bien son, o sea, no son relevantes para el golpe en el sentido que no es ella la que desencadena, sino más bien hay algo más anterior que explica por qué es el golpe. Pues bien, brevemente diré por qué es que los militares, según el libro El, el Plan Inca, escrito por Augusto Zimmermann, allí detalla que en realidad el golpe no era por la página 11, sino porque los militares habían hecho un estudio de la realidad nacional y habían concluido siguiente: si no se interviene directamente, o sea, no intervienen directamente los militares en los asuntos públicos y de Estado, era inevitable que las guerrillas triunfarían en cualquier momento y se harían del poder, ¿no? Por eso que al ver que Belaúnde no hace lo prometido, en esencia la reforma agraria, pues deciden intervenir, ¿no? Valiéndose del el escándalo de la página 11, ¿no? Porque ellos temían que las ideas socialistas y comunistas lleguen a ser aceptadas por la población y sobre todo por esa población que estaba muy, muy descontenta con la oligarquía. Imagínense pues si llegaba un grupo guerrillero ofreciendo tierras, inmediatamente, sin duda, habría tenido aceptación. Entonces los militares, previendo ello, pues intervienen el 3 de octubre de 1968, durante la madrugada, según se especifica en el libro de Augusto Zimmermann. Ahora hablemos específicamente de la reforma agraria, que es uno de los grandes actos y hechos de el Velascato. La reforma agraria se efectuó legalmente con el decreto ley 17716 el 29 de junio de 1969. La reforma agraria significó para mí y para otros estudiosos de el Velascato uno de los pasos más importantes para que se dé una integración real entre todos los habitantes del país, ¿no? Y además, dicha reforma siempre, siempre fue propugnada no tanto por la izquierda, sino en realidad en esa época todos estaban de acuerdo. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo. La oligarquía, la iglesia, Estados Unidos. ¿Y por qué estaban de acuerdo todos ellos en que se dé la reforma agraria? Esa, esa, esa bondad, se podría decir, esa disposición que ellos tenían ante la reforma agraria, es decir, que se dé la reforma agraria, era porque con ella, con la reforma, se evitaría el avance del comunismo, el socialismo, y aún de la anarquía, ¿no? O sea, de todas esas ideas ideologías que pretendían derrumbar todo el capitalismo, el liberalismo, ¿no? Asimismo, asimismo, porque en otros países ya había tenido un gran efecto en favor de las grandes potencias, ¿no? Como Estados Unidos, que habían visto que una reforma agraria pues inmediatamente evitaba el avance comunista, ¿no?
Otro punto que hay que recalcar es que la reforma agraria, la de Velasco, por ser radical, obligó a la oligarquía y a hacendados a dejar la tierra, pero a la vez también obligó a esos exterratenientes a dedicarse a otros asuntos, ¿no? Específicamente el gobierno les instó a que se dedicaran a la industria, ¿no? Y que dejaran la tierra en realidad para quienes la trabajaban y la trabajaban. En resumen, se podría decir que la reforma agraria fue inevitable, la cual además de dar propiedad y de reivindicar al campesino, también a este le otorgó poder, autonomía y mayor participación económica, social, política, de tal manera que con esta reforma nace pues el, el nuevo hombre peruano, ¿no? Ese hombre está con una nueva conciencia, identidad nacional, con autonomía y capaz de pensar en su futuro, ¿no? Mientras que el hombre de reforma agraria pues era un hombre muy sumiso, ¿no? Siempre, siempre dispuesto a la humillación del patrón. Es que, como bien decía Mariatti, era una cuestión económica, pues el que tiene el poder económico en realidad es el que hace cuanto quiere y cuanto puede, ¿no? Otro punto que es importante del Velascato, es decir, durante el gobierno de Velasco, es la reforma educativa. Esta lo voy a nomás a mencionar fugazmente. Sobre todo me interesa recalcar este punto referente al Runasimi, conocido como quechua por muchos, ¿no? En realidad lo correcto es Runasimi. Velasco fue uno de los primeros durante la República en promover el Runasimi. Antes lo hizo, durante el incanato lo hizo el excelso Pachacútec. ¿Y por qué es importante, según yo, recalcar esto? Porque últimamente se está tomando mucho en cuenta el Runasimi, ¿no? Incluso hay personas que ya lo están aprendiendo, ¿no? Y eso es interesante porque pues se podría decir que estamos ante una nueva conciencia nacional, ¿no? Era que el Runasimi hoy lo intenten aprender generaciones actuales indica que estamos por un buen camino, ¿no? Porque eso no se veía hace, al menos antes de Velasco eso era imposible, ¿no? El Runasimi era detestado, ¿no? En todo caso ni tomado en cuenta, ¿no? Pero después de Velasco sí se ha tomado en cuenta, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Porque permite pues que el Perú se fortalezca, ¿no? En los asuntos nacionales propios, ¿no? Otro aspecto también que es mencionar como algo importante del Velascato es el asunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Durante el Velascato se compró o se modernizó, como prefieren decir los personajes de índole castrense, se modernizó el armamento peruano, ¿no? Y este armamento lo adquirió el gobierno de la Unión Soviética, ¿no? Y este armamento, y eso está firmado por personajes que pertenecieron al gobierno. Este armamento fue comprado a fin de recuperar Iquitos, Tarapacá, puesto que Velasco y todos sus colaboradores habían concluido que era el momento adecuado, puesto que Chile no tenía la capacidad económica ni militar para resistir una guerra, ¿no? Porque incluso dice Hugo Neira, un colaborador cercano a Velasco, que Velasco, aún vivo, le comentó, nunca más vamos a encontrar a los chilenos con los pantalones abajo.
es decir, con, con baja calidad de armamentos y militar, ¿no? Ahora bien, hablemos del velasquismo. ¿Qué es el velasquismo? ¿Por qué el velasquismo aún está vivo y cada vez que hay elecciones generales, pues renace, ¿no? A pesar de que ya nadie lo propugna de manera oficial en un partido, ¿no? En realidad el velasquismo sobre todo se mantiene en el ámbito académico, ¿no? Hay historiadores y sociólogos, investigadores que se han declarado velasquistas, ¿no? Yo lo he conceptuado de velasquismo, pero antes quiero hablarles sobre, bueno, el velasquismo en realidad, el velasquismo en realidad nace pues como es evidente de Velasco, ¿no? Es una ideología, un pensamiento personalista, ¿no? Que se basa sobre todo en los hechos de el Velascato, ¿no? Y hay algo que quería comentarles antes de hablarles qué es el velasquismo conceptualmente, porque yo lo he conceptuado. En el año 1980 la tumba de Velasco fue dinamitada, o en todo caso intentaron destruirla por completo, ¿no? Pero no se logró, ¿no? Eso fue el 15 de junio. Sendero Luminoso hizo ese acto, ¿no? ¿Por qué dirán ustedes? Qué cosa hay contra el velasquismo, ¿no? ¿Por qué Sendero Luminoso iba contra el velasquismo? Si ustedes recuerdan, anteriormente mencioné que los militares habían combatido a los guerrilleros y producto de esos enfrentamientos entre los guerrilleros y militares, estos últimos, los militares, concluyeron que algo de verdad había en esas luchas que emprendían los guerrilleros, ¿no? Es decir, esos guerrilleros propugnaban o buscaban una reivindicación de los excluidos del Perú, ¿no? Entonces los militares y en ese tiempo tenían una mucha mucha información respecto de ideologías, o sea, ya no eran unos militares formados netamente en el fusil, sino también en el tema de ideología, no eran unos militares formados tanto racional como en el aspecto de la fuerza, ¿no? Eran fusil e ideas, en síntesis, esos militares, ¿no? En eso estaba Velasco y otros. Entonces, y si los militares combatieron a esos guerrilleros, concluyeron que había algo de razón en sus luchas, y esas razones eran fáciles de entender. Una de ellas era la tierra es para quienes la trabajan y no para quienes la poseen, ¿no? Como sucedía con los hacendados. Ellos tenían la tierra pero no la trabajaban. En realidad la tenían nada más por una cuestión de lujo. En resumen, Sendero Luminoso odiaba al velasquismo y odia al velasquismo porque Velasco con su reforma agraria le quita la base, la base incluso social y material para que para que cuando el Sendero Luminoso venga ya en los 80 ya no hay pues esa base, ya no hay ese resentimiento puesto que los campesinos ya tienen la tierra y justo Sendero Luminoso lo que ofrece es tierra, pero si hay tierra, entonces ahí Sendero Luminoso interpreta que parte del fracaso de su lucha o en todo caso la renuencia de los campesinos a no apoyar a Sendero Luminoso es culpa de Velasco y por eso es que dinamitan la tumba de Velasco, no intentan desaparecerla, ¿no? Sin embargo no lo logran, pero el odio hacia Velasco es por haber hecho la reforma. Si se dan cuenta el odio es tan hacia Velasco es o hacia el velasquismo hoy, porque Velasco ya no está vivo, es porque por la reforma agraria, unos lo odian por haber hecho la reforma y por habérselas supuestamente quitado las tierras, en realidad la reforma agraria no le quitó tierra a nadie, esas tierras pues son milenarias,
no le pertenecían a los que la poseían, lo han heredado nada más porque pertenecían a la clase alta. Sendero odia al velasquismo y la oligarquía odia al velasquismo. Ahora bien, quiero hablarles qué es el velasquismo de manera conceptual. El velasquismo nace el 3 de octubre de 1968 y no se ha extinguido hasta hoy, 2020. Y hablar de velasquismo referirnos específicamente a nacionalismo, patriotismo y una verdadera inclinación hacia las mayorías, sin exclusión de los capitalistas nacionales, porque Velasco fue uno de los grandes impulsores del capitalismo nacional, ¿ah? Por si acaso, Velasco no fue un anticapitalista, más bien él propuso que los empresarios que tenían la capacidad económica y querían, él estaba dispuesto a apoyarlos. Uno de ellos fue Banchero Rossi, por ejemplo. Él es, él es uno de los grandes empresarios nacionales, ¿no? De la época del Velascato. Pues bien, sin exclusión de los capitalistas nacionales, esos velasquismo los incluye, siempre y cuando estos, los capitalistas nacionales, quieran el progreso de todos los ciudadanos y propugnen la integración nacional y un estado de bienestar, humanista y soberano. Asimismo, se diría que el velasquismo rescata y valora el pasado prehispánico e hispánico, aprecia a ambos por igual y más bien apunta hacia la peruanidad y unidad. ¿Y por qué yo he concluido así? Puesto que mientras el velasquismo fue gobierno, o sea, Velasco desde 1968 no incitó a odios, todo lo contrario, trató de trabajar con todos y para todos. A los oligarcas, por ejemplo, los invitó a industrializar el país y a los campesinos a trabajar la tierra y a los artistas, sobre todo en el aspecto de la música criolla, que es un tema que estoy investigando, los instó a forjar una cultura con peruanidad y liberadora. Si ustedes revisan muchos libros referente a la época del Velascato, van a hallar libros y música, van a hallar que su música es todo, la música es toda que trata los asuntos nacionales, ¿no? Actualmente el velasquismo está muy bien, aunque no tenga partido, no tenga quien lo propugne en campañas, el velasquismo está muy bien, su estado es perfecto. Sobre todo vive en la memoria del pueblo, ¿no? Y esencialmente lo propugnan los intelectuales. Se ha adherido a él, por ejemplo, Antauro, ¿no? Pero en realidad es ya después de Ollanta Humala, ya los Humala han quedado un poco casi fuera del velasquismo, ¿no? Pues bien, eso ha sido todo respecto de Velasco, el Velascato y el velasquismo. En realidad se necesitaría horas para poder tratar con más detenimiento, ¿no? No hemos hablado mucho de la página 11, no hemos hablado qué pasaba con la IPC, por qué tanto odio hacia ella. En realidad hay un antecedente, antes del velasquismo hay todo un problema que sería interesante tocar en otra ocasión, ¿no? Por por todo, es todo hasta hoy, ¿no? Gracias.